4, 3. Hola, y hoy para cubrir los contenidos que tienen que introducirnos al fascinante mundo de la radio, he invitado a mi colega Carlos Araya Rivera. Carlos tiene casi 3 décadas, creo, de tener contacto con diferentes generaciones de estudiantes que, como ustedes, sin saber mucho de radio, se meten en este mundo, ¿verdad? Carlos, de verdad, muchísimas gracias y yo quisiera que nos contaras cuál es la diferencia de hacer una exposición oral en un aula universitaria, de tener un micrófono o en este caso el audio que sale de nuestros celulares para que ese contenido sea transmitido en radio. ¿Qué diferente hay en eso? Muchas gracias, Alejandro, y un saludo cordial a las compañeras y compañeros que nos están viendo. En realidad, yo tengo como dos posiciones sobre lo que estás diciendo. Una, que es, digamos, la académica, que sí, hay una diferencia, porque hay una mediación técnica, ¿verdad? Cuando uno está hablando frente a público sin nada técnico, pues uno utiliza, por así decirlo, una forma de exposición, una forma de hablar, y cuando uno está con aparatos, con micrófonos o con grabaciones, pues hay otra técnica. Pero hay otra tendencia que es la que más me agrada y es decir que no debería haber una diferencia. Es decir, yo debería ser natural cuando yo hablo frente al público y debería ser natural cuando hable con aparatos de grabación, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto último? Porque en realidad cuando uno habla con alguien, aunque sea un gran público, que estemos viendo o no estemos viendo, uno está hablando con personas, uno está hablando con seres humanos, ¿verdad? No está hablando ni con el micrófono, ni está hablando al fondo de la sala, ¿verdad? Entonces uno tiene que, por lo menos es lo que yo le digo a mis chicas y chicos, uno debe ser natural. Desde luego que cuando uno usa aparatos, sí hay una técnica que hay que cuidar, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver tanto con la forma de hablar, que tiene que ser un poco más cuidada de como uno habla normalmente en la calle, ¿verdad? Y después algunos otros cuidados que forman parte de la producción de sonido y la producción radiofónica, ¿verdad? Como los tiempos que uno debe tener antes de salir, prepararse, investigar, hacer guiones o libretos, como les llamamos en radio. Entonces, pues sí, hay una situación natural, pero también hay una situación técnica. Carlos, cuando dije lo de las casi 3 décadas que vos has estado con estudiantes, tal vez quienes nos están escuchando no dimensionan la transformación que ha ocurrido con la radio en esos 30 años, ¿verdad? Entonces pasamos aprendiendo con cinta abierta, cortando, pegando, ¿verdad? Y permitiendo que ese fuera el formato donde quedara registrada la voz. También se pasó por los cassettes, también el CD, digamos, como una fuente de almacenamiento estuvo ahí presente, y ahora son archivos digitales. Particularmente para el tema, digamos, de grabación por celular, no sé, ¿qué consejos le darías vos a la gente? Bueno, primero que todo, el teléfono es nuestro nuevo micrófono y nuestra nueva grabadora. Entonces, lo primero que hay que tener cuidado es valorar en dónde se va a grabar, buscar el lugar adecuado. ¿Cuál es un lugar adecuado? Bueno, que no tenga mucho ruido externo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces puede ser que yo haga una entrevista afuera, ¿verdad? En la calle, tratar hasta donde sea posible de que no sea un lugar muy congestionado de tráfico, con pitos o con motores, ¿verdad? Lo otro es procurar que cuando yo hable frente al micrófono del teléfono, voy a usar el mío que tengo por acá, entonces nada más recordar, el micrófono está aquí, ¿verdad? Entonces yo le hablo aquí, ¿verdad? O puedo hablarle aquí, no le hablo acá del otro lado. Si yo te voy a hacer una entrevista, entonces debo dirigirte el micrófono a tu boca, a tu cara, a una distancia que antes a uno le decían tiene que ser a una distancia de un cuarto, ¿verdad? De Los una cuarta, ¿ah? teléfonos, una cuarta, ¿verdad? Eso era muy relativo porque había gente con mucho volumen de voz que iba a saturar, ¿verdad? Si estaba a la cuarta o con poco volumen, entonces eso ya es muy relativo. Pero los micrófonos de los teléfonos ahora son de muy buena calidad, registran muchas cosas. Así que es simple y sencillamente tener el cuidado, no que esté tan pegado, pero sí que esté a una distancia más o menos prudencial. Carlos, Perdón, Ale, con sí, el dale, dale. teléfono también hay que tener cuidado. Uno tiene o uno puede descargar la aplicación de grabadora de voz
y sería preferible, el teléfono tiene su propio formato, ¿verdad? De archivos de audio. Uno podría buscar si se puede grabar de una vez en MP3, ¿ok? Si no, entonces nada más tener el cuidado de que cuando ya se termina la grabación, utilizar en la computadora un convertidor del formato del teléfono a MP3, que eso garantiza calidad y también la facilidad de archivar y mandarlo por internet y así por el estilo. Eso que nos estás diciendo, lo que significa es que si lo grabamos como un mensaje de audio en WhatsApp, por ejemplo, la calidad del audio va a ser muy inferior, ¿verdad? Totalmente, porque como red social que es, el WhatsApp permite grabar y enviar audios, pero no puede hacer archivos de audio muy grandes, por una razón muy lógica, que es que se transmite rápido. Uno podría hacer entrevistas por WhatsApp, ¿verdad? Pero ahí tiene que valorar siempre la calidad, garantizarse la mejor calidad posible al hacer las grabaciones. Carlos, antes me hablaste de los sonidos ambiente. A menos que el camión o la ambulancia forme parte de mi historia, pues Claro, tiene sentido que esté ahí presente y que yo claro. en mi narración pues incorpore lo que está ocurriendo en ese momento. No sé, el sonido de un río, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene sentido y que forma parte, digamos, dentro de la narrativa de lo que yo estoy contando. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eso forma y complementa y termina de completar el mensaje. Sí, te quería preguntar algo. Siempre que hay todo un debate, ¿hablamos sentados o hablamos de pie al momento de grabarnos? ¿Se proyectará mejor nuestra voz? Depende de la situación, Ale. Eh, Hay que recordar cómo está construido nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros necesitamos de aire para poder expresar palabras, para poder emitir la voz. Entonces, si yo estoy sentado, como lo estoy haciendo en este momento, yo lo que estoy haciendo es presionando un poco mi diafragma, ¿verdad? Yo tengo mis pulmones, tengo el diafragma, que es, por así decirlo, un músculo que está debajo de los pulmones y que está protegiendo las vísceras, los intestinos, todo esto que tenemos abajo, ¿verdad? Entonces, el diafragma me ayuda a mí, controlándolo conscientemente, para empujar el aire que salga de los pulmones y que el aire salga de forma más administrada. Eso es lo que llamamos respiración diafragmática. Entonces, esa es la respiración que se recomienda para hablar, para poder hacer locución. Si yo estoy sentado, yo presiono el diafragma y entonces apoyo mejor, ¿verdad? Me ayuda a administrar mejor el aire, pero no siempre puedo estar sentado. A veces tengo que hacerlo de pie y entonces esa presión la debo hacer de pie. Así que depende de la situación. Habrá momentos, especialmente si son textos muy cortos o muy espontáneos, yo los puedo hacer de pie. Si son textos más largos, por ejemplo, una narración, una lectura o interpretación de literatura, ¿verdad? Tal vez, o un noticiario, leer noticias, tal vez es mejor estar sentados. Entonces depende de la situación. Lo que yo los invitaría es a que valoren cada situación, a ver en cuál les sirve más cada modalidad. Carlos, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles pensás que son las tres habilidades para la gente que está incursionando en radio que debería ser consciente de que es muy importante desarrollarlas para que aquello que yo esté diciendo y que me esté grabando tenga calidad, tenga intención? ¿Qué pensás de esas tres habilidades deseables? Bueno, una de las habilidades, digo yo, y que tiene que ver más con valores, es la humildad. Es reconocer que no se sabe todo y que con la persona con la que uno está hablando, uno puede aprender de esa persona. La otra habilidad tiene que ser, también es un valor, ¿verdad? Tiene que ver con la solidaridad. Tiene que ver con la gente que trabajamos en sonido, generalmente no nos gusta el protagonismo. No digo que no haya personas que, que tengan protagonismo, ¿verdad? Con sonido, los hay, pero a uno no le interesa tanto protagonizar algo, que lo vean, a uno le interesa más poder comunicar cosas, ideas, pensamientos, propuestas, ¿verdad? Entonces, el que trabaja con sonido tiene que estar dispuesto a servir a los demás, a ser solidario y en pensar que lo importante no es
él o ella, sino más bien lo que puede causar y lo que le puede servir a la otra persona, la persona que está escuchando. Una tercera habilidad, digo yo, es no preocuparse más de la cuenta por la voz. Esto puede ser un poco extraño, ¿verdad? No preocuparse por la voz. Generalmente todas y todos tenemos buenas voces, podemos comunicarnos Eso lo adecuadamente. decís vos porque tenés muy buena voz y estoy seguro que ya los estudiantes lo identificaron. E imagínate que ni yo mismo me creo que por tener buena voz puedo servir para radio después de tantos años. ¿Por qué estoy diciendo esto? Antes, la radio de antes, antes incluso de que vos y yo trabajáramos en la radio de hace unos 50, 60 años necesitaba voces muy gruesas o muy, muy, muy agudas porque los micrófonos estaban construidos de otra manera. Entonces requería impactar la pastilla, ¿verdad? El captador de la pastilla del micrófono, ¿verdad? Para poder registrar el sonido. Pero ahora los micrófonos son más modernos, son más sensibles. Entonces prácticamente eso le abrió una posibilidad a muchísimas personas para poderse comunicar. Lo que sí es importante, y eso hay que decirlo, es que debe ser una voz que no distraiga y que comunique, que efectivamente comunique, es decir, que pueda emitir el mensaje de forma adecuada. Hay voces que pueden tener algún problema, por ejemplo, hay voces que son muy, muy, muy gangosas, que son muy guturales o que son difíciles de captar, ¿verdad? Entonces, esas voces sí significan un problema a la hora de utilizar el medio sonoro, ¿verdad? Especialmente, recordemos, en radio no nos ven, nos imaginan. Entonces, yo puedo estar hablando con vos, vos me escuchás a mí, tal vez yo tenga algún defecto para hablar, pero como tenemos años de conocernos, tu cerebro compone y completa las partes del mensaje que tal vez yo no emití adecuadamente. Esto porque nos conocemos, ¿verdad? Pero una persona que no se conoce, si tiene algún problema de dicción muy serio o un problema eh, ya de emisión, tal vez no se le va a entender completamente el mensaje, ¿verdad? Un- Entonces, eso es interesante. una voz gangosa que decís es una voz como lo que decimos hablar por la nariz, algo Esa así. esa es una voz, digamos, nasal, ¿verdad? Una voz gangosa, así como que habla un poco así, que no se entiende, ¿verdad? O, digamos, un profesor que tuvimos, que en paz descanse, don Alberto Cañas, uno de los grandes personajes de este siglo y del anterior, ¿verdad? Político, literato, ministro de Cultura, el primer director de la Escuela de Comunicación, el fundador de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Pero cuando hablaba don Alberto, hay una cosa así terrible, ¿verdad? No, era muy difícil entenderlo. Y vos y yo que fuimos alumnos de él, posiblemente nos costó entenderlo. Entonces, eh, nosotros lo veíamos, claro, entonces le entendíamos un poco, pero hacerle una entrevista por radio a don Alberto era toda una odisea porque era muy difícil de comprender. Entonces, vean qué interesante es esto de que se entienda lo que estemos diciendo. También hay mucha gente que abre poco la boca para expresarse y le cuesta, o sea, le cuesta abrir. O sea, esas son cosillas que también se pueden trabajar perfectamente. Totalmente, ¿verdad? Hay muchas técnicas, esa que vos mencionás es la de articulación, que es abrir bien la boca para pronunciar los distintos sonidos, especialmente las consonantes que a veces nos cuestan tanto, ¿verdad? Nuestra famosa R, que a mí me encanta porque es algo muy local, nuestra R, ¿verdad? Especialmente en Valle Central, no es algo incorrecto de pronunciar, es lo que se llama una variante dialectal. Nuestra R es tan válida como ¿qué te puedo decir? Como la doble L del altiplano en Perú, Bolivia, ¿verdad? Que ellos dicen llave, no dicen llave, dicen llave, y es completamente válido, ¿verdad? O por ejemplo, la de Argentina, Y los ¿verdad? uruguayos que también la Y de tienen los muy marcada. uruguayos también, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que también hay que ver más allá, hay que abrir la mirada. El mensaje que nosotros pongamos en radio o la grabación, no solo lo escuchamos vos y yo y nuestros queridos alumnos y alumnas que están por acá, que se puede escuchar en muchas partes del mundo.
¿verdad? Entonces, si por una R no nos van a entender, entonces ahí sí habría que cuidar un poco más la emisión de esa R, ponerla a vibrar un poco más para que se entienda. Claro, y más ahora que la mayoría de contenidos son locales, es decir, que Claro. recuperen un poco la cotidianidad local, pero que tengan una proyección a nivel global y sean comprensibles allá. Carlos, hablamos, digamos, de esas habilidades, vos te fuiste por el lado de los valores. En cuanto a las principales metidas de pata que vos identificás de la gente que empieza haciendo radio, ¿cuáles son esas principales metidillas de pata para que los y las estudiantes las tengan presentes y tal vez brincárselas? Bueno, creo que tal vez puedo dar primero el remedio antes que la enfermedad, como el remedio a una metida de pata. Hay dos tipos de errores cuando uno está grabando, ¿verdad? O cuando uno está hablando en vivo. Si es un error de concepto, ¿verdad? Por ejemplo, que yo voy a entrevistar al doctor Alejandro Chacón, profesor de comunicación, y resulta que es Alejandro Vargas, el doctor Alejandro Vargas. Entonces, si yo me doy cuenta en ese momento, ¿verdad? Si con ustedes el doctor Alejandro Chacón, rectifico el doctor Alejandro Vargas, quien es profesor, ¿verdad? Entonces, pongo en evidencia el error, que es de concepto, ¿verdad? Y sigo adelante. Pero si es un error de forma, que es un error de dicción, ¿verdad? Es decir, el doctor Alejandro Vargas, ¿verdad? Puede ser que pase inadvertido. Entonces ni siquiera hay que corregirlo, sino que uno sigue adelante. Cuando el error es realmente notorio y especialmente un error de concepto, uno debe ser humilde, lo que decía hace unos minutos, decir rectifico y digo la palabra correcta. No digo perdón, ¿verdad? Porque en realidad no hay ningún pecado mortal ahí. Uno es humano y si uno se puede equivocar, pero sí es correcto decir rectifico. Ahora, en cuanto a las metidas de patas, a veces puede ser precisamente exceso de confianza, ¿verdad? Y yo, que vos acabas de decir que tengo 30 y resto de años, sí, yo no me puedo confiar solo porque tenga 30 y resto de años. Yo tengo que prepararme, tengo que preparar mis cosas, tengo que investigar, no puedo improvisar. Entonces, si hay exceso de confianza, esa metida de pata puede ocurrir en cualquier momento. Lo otro también es precisamente la improvisación. Vieras qué interesante, en radio tenemos, o por lo menos algunos manejamos, una diferencia entre improvisar y ser espontáneo, ¿verdad? A veces uno dice, voy a hacer una práctica de improvisación. Y en realidad en la radio no se improvisa. En la radio hay que planificarlo todo, ¿verdad? Pero la planificación tiene que ser flexible. En comunicación nos enseñan a tener un plan A, B, C, de todos los planes del alfabeto, ¿verdad? Pero una cosa es improvisar y otra cosa es ser espontáneo. Improvisar es no tener nada preparado. En algunas profesiones, algunas disciplinas, por ejemplo, las artes, se maneja el concepto de improvisación y está bien, ¿verdad? Los actores, los músicos que improvisan y todo, ¿verdad? Pero un comunicador, una persona que hace comunicación, no debería improvisar porque siempre debe haber una preparación antes, una preparación, una investigación, una documentación, ¿verdad? Hay un bagaje cultural detrás, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir algo inesperado, ¿sí? Y entonces lo que hago yo es actuar de manera espontánea, resolviendo la situación en el momento, pero siempre tengo que estar preparado. Carlos, para terminar, parece que estas generaciones jóvenes consumen mucho audiovisual, pero la radio de alguna manera sigue enamorando a mucha gente. ¿Qué tiene la radio, de acuerdo a tu experiencia, que siga enganchando mucho a algunas poblaciones particulares que ven a través de lo que escuchan, pueden recrear sentimientos, emociones? ¿Qué es lo que tiene la radio que enamora a la gente? Bueno, resulta que aquí es una pregunta muy común cuando yo voy a dar un taller sobre radio estudiantil, que es mi especialidad. Incluso, bueno, ahí mezclo un poco la parte de comunicación y la formación en educación también. Y cuando hago el taller, que explico cómo se hace una radio estudiantil en los colegios públicos, la gente a veces me pregunta, sí, muy interesante, muy bonito, pero ¿por qué no lo hace en YouTube?
¿O por qué no lo hace en Facebook? ¿O por qué no lo hace, verdad, en otra cosa? Pues porque la radio ya es una tecnología vieja, ¿verdad? Ya está pasado de moda. Y es muy interesante la historia de la radio, porque la radio se crea en un contexto político muy importante, ¿verdad? A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y comienzan otras tecnologías por ahí a dar vueltas, ¿verdad? Entonces estaba como a la par del cine, ¿verdad? Y decían, no, es que la radio eso no va a pegar y el cine es el que va a quedar y la radio siguió. Se inventa la televisión y dicen, ya se murió la radio y la radio siguió. Ya se inventa la internet y dicen, la radio se va a morir y la radio siguió. Se inventó Facebook, dijeron, la radio se va a morir y ahí seguimos, ¿verdad? Y ahí sigue la radio. La radio ha sido como una sobreviviente. ¿Por qué? La radio tiene algo que no tienen los otros medios. La radio todavía genera esa cercanía, esa empatía que los otros medios les cuesta mucho adquirirla, manejarla, ¿verdad? Y entonces yo lo que le contestaba a estas personas en este taller que les estaba mencionando es que la radio logra algo que es rescatar la tradición oral de la humanidad. La radio logra rescatar la tradición oral de la humanidad. Esta posibilidad de contar historias, de contar cosas, ¿verdad? Que a veces nuestros padres o abuelos nos contaban historias, la radio lo reproduce gracias a la mediación técnica. Y aquí hay algo interesante. La radio y la biblioteca tienen el mismo origen, la tradición oral. Es ahí donde estoy haciendo esa mezcla entre bibliotecas y radio estudiantil, que es lo que hacemos, ¿verdad? Pero yo les decía que además de todo eso, la radio fomenta el trabajo en equipo, fomenta la colaboración, fomenta el aprender juntos. Y la radio fomenta algo que no es precisamente el individualismo, que a veces los medios masivos establecen eso, ¿verdad? Una red social, un TikTok, un Instagram, está como muy enfocado al individualismo, ¿verdad? A la persona, a la imagen, a ese protagonismo tan terrible. Y la radio lo que dice es, no, no necesitamos protagonistas acá, necesitamos personas como usted y como yo. Entonces, eso yo creo que es lo rico de la radio, lo interesante también de la radio y por lo cual, digo yo, todavía seguimos trabajando en esto. Pues Carlos, muchísimas gracias y ojalá que tus consejos les permitan a los estudiantes hacer radio de calidad durante esta experiencia docente. Muy amable y un abrazo a la distancia. Gracias. Con todo gusto.